El contexto de este devocional es Génesis 35, 1 al 15. Una vez más, Dios se le apareció a Jacob cuando volvió de Padán Aram, y lo bendijo. Le dijo Dios: Tu nombre es Jacob, pero ya no te llamarás Jacob, ahora tu nombre será Israel. Y ese fue su nombre. Y Dios también le dijo: Yo soy el Dios omnipotente, reprodúcete y multiplícate. De ti saldrá una nación, y reyes y un conjunto de naciones. La tierra que les he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia después de ti. Después, Dios se apartó de Jacob y del lugar donde había hablado con él. En ese lugar, Jacob levantó una señal de piedra y como libación derramó aceite sobre ella. Al lugar donde Dios había hablado con él, Jacob le puso por nombre Betel. Génesis 35, 9 al 15. Obedeciendo el mandato de Dios, Jacob se encaminó hacia Betel. 30 años atrás, cuando huía de la furia de su hermano Esaú, Dios se le había aparecido en un sueño. 10 años antes, cuando regresaba a la tierra prometida desde Padán Aram, el Señor se presentó en la forma de un varón misterioso que luchó con él. Después del tiempo transcurrido en Siquén, Dios habló con Jacob y le dio instrucciones acerca de lo que debía hacer. No obstante, en esta oportunidad, la palabra dice que Dios mismo se presentó ante él. El periodo en el que Jacob y su familia se establecieron en Siquén fue un tiempo perdido debido al deseo de independencia y a la rebeldía de Jacob. No obstante, ahora Jacob había decidido obedecer al Señor y la relación con él se había restablecido. Impulsado por las palabras del Señor, Jacob se arrepintió de su pecado, se deshizo de todos los ídolos que él y su familia habían acumulado y emprendió el viaje hacia Betel. Allí, Jacob construyó un altar para adorar al Señor como antes, y cuando lo hizo, Dios lo bendijo. Recuerda, la bendición de Dios está íntimamente ligada a la obediencia. Siempre viene después del arrepentimiento y la confesión de pecados, después de eliminar del corazón todo aquello que ocupa el lugar que le corresponde solo a Dios. ¿Deseas que el Señor te bendiga? Entonces renuncia a todos tus ídolos, quítate del trono de tu propia vida y concédele ese lugar a Dios. Muchas bendiciones esperan por ti hasta que hagas todo lo que Dios dice que debes hacer. ¿De qué manera bendijo Dios a Jacob? Dios le dijo: No te llamarás Jacob, ahora tu nombre será Israel. El Señor le repitió su nuevo nombre, Israel, aquel que le había dado en Peniel 10 años atrás. En aquella oportunidad, Jacob había luchado con un varón misterioso y había recibido un gran golpe a su orgullo. En aquella ocasión, él había comprendido que para ganar no debía luchar, sino más bien rendirse ante Dios y entregarse a él por completo. ¿Pero acaso Dios no le había dado ese nombre 10 años antes? Sí. Entonces, ¿por qué era necesario que Dios se lo recordara? Porque él había estado actuando como Jacob y no como Israel. Por eso ahora Dios quería que él fijara su mente en el nuevo nombre que le había sido dado. ¿Sabías que si eres su hijo, Dios también te cambió el nombre? Ya no eres más el pecador, el tonto, el chismoso, el mujeriego, el mentiroso, el vago, el inútil o el que nadie quiere. Cuando pases tiempo con el Señor, Él también te recordará tu nueva identidad, porque cuando te salva, Dios ya no ve lo que eras, sino lo que llegaste a ser a través de su Hijo Jesús. En Cristo, y solo en Él, tu nuevo nombre es escogido, amado, perdonado, redimido, aceptado, santo, amigo de Dios e hijo. Y Él quiere que siempre recuerdes y vivas de acuerdo a los grandes nombres que Él te ha colocado. Dios le dijo: Yo soy el Dios omnipotente. Jacob acababa de ser testigo de la protección sobrenatural del Señor. Él había temido por su seguridad y por la de su familia, ya que debido a la masacre que sus hijos habían provocado en Siquén, lo más lógico era que los pueblos vecinos quisieran vengarse de ellos. Sin embargo, Dios mismo había hecho que todos sintieran temor y no se atrevieran a atacarlos. Con esto, Jacob sin duda podía dar fe del gran poder del Señor. No obstante, eso no era lo más sorprendente. Lo más asombroso era que este hombre que 30 años atrás
había huido de su hogar siendo un joven presuntuoso, seguro de sí mismo y de su propia astucia, ahora estuviese humillándose y reconociendo al Dios de Abraham y de Isaac, el Dios que durante muchos años había ignorado. Indudablemente, aquel que había logrado tal transformación en un hombre como Jacob era un Dios todopoderoso. Dios le dijo: «La tierra que les he dado a Abraham y a Isaac te la daré a ti y a tu descendencia después de ti». Finalmente, el Señor le concedió a Jacob un precioso recordatorio de cuál era su lugar dentro de su pacto, el cual había comenzado con su abuelo Abraham. En esta ocasión, Jacob no precisaba tener experiencias más excitantes ni escuchar algo nuevo de parte de Dios. Lo único que Jacob precisaba era recordar y valorar aquello que Dios ya había prometido, porque esto le haría cobrar ánimo y aferrarse a la promesa. Después de este encuentro con Dios, Jacob levantó una piedra como monumento y sobre ella derramó una ofrenda líquida. Este era un acto de adoración y reconocimiento al Dios que lo había bendecido tanto. La idea de las libaciones, es decir, las ofrendas líquidas de vino o de aceite que se derramaban sobre un sacrificio que se ofrecía ante el Señor, se encuentra a menudo en la Biblia. Como ofrenda encendida de olor gratísimo me presentarán 4 litros de flor de harina amasada con aceite y como libación 1 litro de vino. Levítico 23:13. En este caso, la ofrenda líquida que Jacob presentó al Señor fue de aceite. El aceite para la unción era un aceite de oliva con el más alto grado de pureza. Obviamente, este era un producto muy costoso. Ungir algo con ese precioso aceite era una prueba del gran valor que se le daba al objeto ungido. Por lo tanto, lo que Jacob estaba mostrando era el gran respeto que sentía y el valor que le daba al lugar donde se había reencontrado con Dios. Para Jacob, aquel reencuentro con Dios fue algo muy valioso. Piénsalo. ¿Qué valor le das a tus momentos de encuentro con el Señor? Entre todas las cosas a las que dedicas tiempo cada día, ¿cuánto inviertes para conocer al Señor a través de su palabra, para hablarle a través de la oración y para rendirle culto a través de la adoración? La importancia que les des quedará determinada por el tiempo que decidas pasar con Él.